Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida al webinar del día de hoy, su amigo Antonio Mejía. Pero antes de comenzar, vamos a mandar un saludo y agradecer a nuestros patrocinadores, ya que sin ellos no sería posible traerles semana tras semana temas diferentes para cada uno de ustedes, como lo son nuestros amigos de Química TF, Permatex, DAE Soportes, Sun Diagnostic y nuestros amigos de Rosfran. Igual forma, de nuestra parte de capacitaciones técnicas y grupos SEDVA, les damos las mejores bienvenidas. A ver, vamos a mandar saludos de los compañeros que están conectando. De igual forma, vamos a dar unos cuantos minutos para que se sigan conectando. A ver, señor Pedro Luis Rocha, buenas tardes, presente desde, me lo mueven, saludos desde San Luis Potosí. Saludos, Carlos Reyes, que nos están mirando desde Panamá. Un fuerte abrazo hasta Panamá. Em, Manuel Gómez López, saludos desde Aguascalientes que nos están viendo. Juan David Villa, desde Poza Rica, Veracruz. A ver, no me lo muevan tanto. Ramiro González, un fuerte abrazo hasta Acapulco. Eh, a ver, vamos a mandar saludos, es que están mandando muchos saludos. Juan Ramírez Acosta, saludos desde Villahermosa, Tabasco. Eh, Vamos a ver dónde están. Augusto, Augusto Ordóñez, un saludo para Automotriz Bobby. Un fuerte abrazo al taller. Buenas noches, no me lo muevan tanto. Ser Buenas noches, Richard Domínguez. Buenas noches, saludos. Juan Carlos, saludos desde Fresnillo, Zacatecas. Lidio Álvarez Gutiérrez, buenas noches, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Muy buenas noches a todos. Igual un fuerte saludo a nuestro amigo Juan Arenas, que nos está viendo desde Mexicali. Un fuerte y abrazo desde Michoacán, Nueva Italia. Michelle Atzayacl. Es Santiago Espíndola. Buenas noches, saludos desde Argentina, Sierra Grande. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es electricidad automotriz. Pero antes de comenzar a hablar de la electricidad, ¿qué es la electricidad? Vamos a definirlo como es un fenómeno físico, el cual, teniendo una carga estática, al producir un movimiento va a generar electricidad en cuestión de electricidad en general. Lo podemos encontrar, recuerden que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, en un átomo. Lo podemos encontrar o está conformado por electrones, protones y es electrón, protón y neutrón. Perdón. En las cargas negativas son los electrones, las cargas positivas son los protones y las cargas eh, neutras, no poseen ni cargas positivas ni negativas, son los neutrones. Este, por medio de electromagnetismo, va a trasladarse de un lado a otro por cargas negativas. Pero hablando de electricidad, podemos encontrar dos tipos perdón, de corriente, de tipos de corrientes. Una que es de corriente alterna y otro que es de corriente directa. En este caso, hablando de corriente alterna, como su nombre lo indica, va a alternar de positivo a negativo, generando una onda. Un ejemplo, si tenemos 5 menos 5 va a ir subiendo y va generando una mayor dimensión este tipo de carga. Esta carga lo podemos, o esta corriente lo podemos ver prácticamente en un alternador. Como ejemplo, al momento de que el generador, al ir girando, va a producir un giro mecánico y lo va a transformar en energía, en corriente alterna, por medio de diodos rectificadores, la va a transformar a corriente directa. Hablando del otro tipo de corriente, vamos a hablar de corriente directa, que es prácticamente lo que encontramos en un automóvil, en todos los demás sistemas, el sistema eléctrico. Este va a ser corriente positiva y corriente negativa y solo se va a dirigir hacia un sentido, no va a cambiar ni de positivo ni negativo. Pero, a ver, ustedes maestros, compañeros que nos están viendo, a ver, ábrame el chat y para ustedes, ¿qué es electricidad o qué se imaginan ustedes que es la electricidad?
A ver, ábrame el chat. Muy buenas noches, saludos. ¿O qué se imaginan que es usted la electricidad? ¿No? Me, a ver, me hago un lado. Es, como dice, la electricidad es una propiedad física originada por cargas eléctricas en reposo, o sea, estática o en movimiento dinámica. Al momento de que se genera un movimiento, va a generar eh, electricidad. Este es un claro ejemplo. Vamos a poner dos globos o un globo, lo vamos a frotar, estamos generando carga estática. Y al momento de que lo ponemos con alguna pieza o unos papeles, se van a pegar los papeles, ya que se está cargando el globo con cargas positivas. A ver, ¿qué me dicen? Es el movimiento de protones y electrones de un lado a otro. Es más o menos, pero por ahí van. Dice, la energía es una forma de energía, la electricidad es una forma de energía. Ok, a ver, se genera por el flujo de electrones a través de un conductor. Exactamente, amigo Ramiro González. Es el flujo de electrones que pasa a través de un movimiento de un punto a un punto B por medio de un conductor. ¿A qué nos referimos con esto? La mayoría de las personas o pensamos que la corriente va a fluir de positivo a negativo, pero eh, por eso dice que es el flujo de electrones. Recordemos que los electrones son cargas negativas, por eso empieza de negativo a positivo. Es por eso que es el flujo de electrones a través de un conductor, de un punto a un punto B. Volviendo al tema de la definición de electricidad, ya hablamos de las corrientes alternas, corrientes directas, que en donde lo vamos a ver en un vehículo. También vamos a ver la ley de cargas. ¿A qué me refiero con la ley de cargas? Cargas positivas, cargas negativas y cargas diferentes. Y cuando son cargas iguales, positivo con positivo o negativo con negativo, estas cargas se van a repeler. Cuando son cargas positivas y negativas, se van a atraer. Volviendo, perdón, volviendo al tema de las leyes de cargas, vamos a definirlo como lo mencionó nuestro compañero Ramiro, que es el flujo de electrones a través de un material conductor. De aquí partimos la definición automotriz. Como se mencionó, vamos a hablar qué es un conductor, qué es un aislante y qué es un semiconductor. En este caso, el conductor es, como su nombre lo indica, es el que te va a permitir pasar el flujo de electrones de un punto a otro. Un aislante es la oposición a la corriente de los electrones de dicho material. A ver, ábrame el chat y a ver, ustedes, maestros, o qué se imaginan, qué es un conductor, qué es un aislante o qué materiales lo podemos encontrar. Dice, conjunto de fenómenos físicos relacionados a la presencia de flujo de cargas eléctricas, estática, inducción, electromagnetismo o flujo de la corriente eléctrica. Ok, sí, maestro Hugo Olivares, dice, es un flujo de electrones que viajan a través de un conductor. Ok, sí. ¿Qué materiales podemos ver que sean conductores? Principalmente materiales como el cobre, el oro, la plata. Dice que el conductor es el material por el cual fluye la electricidad. Permite el movimiento de las cargas eléctricas. El aislante, como se mencionó, que es el que impide el paso de las cargas eléctricas. Y el semiconductor es el que permite el paso de la energía hacia cierto voltaje hacia otro componente. En este caso, hablando eh, más en lo automotriz, donde podemos ver cada uno de los componentes. Pero para mencionar bueno, para mencionar ese tema, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Alejandro, quien nos va a explicar detalladamente. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Buenas noches, interesante este tema
de electricidad, bastante interesante, bastante sencillo, pero con cierto grado de asimilación, sobre todo. ¿Qué es la electricidad en los vehículos? Como lo decía ahorita el Inge Toño, pues es el flujo de electrones a través de un material conductor de un punto A a un punto B. Para esto, el material conductor va a ser aquel que permite el paso libre de los electrones a través de sí mismo. Un aislante es aquel que restringe o se opone por completo al paso de electrones, no permite el paso de electrones. Ejemplos, un conductor, pues es un alambre de cobre, un hilo de cobre. Y aquí, a ver, pregunta de examen, ¿cuál es el mejor conductor que existe en el mundo de electricidad? En lo que contestan en el chat, vamos a hablar de lo que es un aislante. Un aislante, pues es el forro del cable, el forro plástico, puede ser madera también, polímeros, sobre todo los polímeros, guantes de carnaza, guantes protectores aislantes. Aquí ya exactamente Crisanto, el oro y la plata son de los mejores aislantes que tenemos en el mundo, perdón, de los mejores conductores que tenemos en el mundo de corriente eléctrica. Pero imagínense si llegara a haber los arneses de oro, ya no te robarían nada más el catalizador, traen materiales semipreciosos, ya también te robarían todo lo que son los arneses. Ahora, aquí también Toño mencionaba los materiales semiconductores. Un material semiconductor lo vamos a encontrar aplicado en circuitos integrados, en diodos emisores de luz. Este tipo de material semiconductor va a restringir o va a permitir cierta cantidad de paso de flujo de electrones a través de él. Ejemplo, los integrados que trae la computadora, pero ese ya es tema que vamos a tomar en el próximo webinar, que va a ser electrónica automotriz. Por ahí si me ayudan con la siguiente diapositiva, porfa. Ustedes disculparán y, por cierto, les mando un saludo, perdón, es que entré así de rápido, pero es que ando un poquito mal de la garganta y ando todo ronco. La ley de Ohm, ¿qué es la ley de Ohm? Es, todos oímos hablar, todos hemos escuchado de la ley de Ohm y la ley de Ohm. ¿Para qué nos sirve la ley de Ohm? ¿Qué es la ley de Ohm? ¿Cómo aplicamos la ley de Ohm en un vehículo? Normalmente, en webinars pasados, siempre les he comentado que hay que tomar la resistencia, te pongo este componente piezoeléctrico, un motor de cuerpo de aceleración, tenemos que checar la resistencia, tenemos que checar el voltaje que llega a un foco, tenemos que checar cómo varía la resistencia en un sensor de temperatura, en un sensor termistor, tenemos que checar el voltaje en una batería, pero ¿cómo es que salen estos conceptos de lo que es voltaje, amperaje, resistencia? Aquí es donde entra la ley de Ohm, que básicamente, como está aquí, aunque se ve un poco extraño el monito azul detrás del monito naranja, dice la ley de Ohm que para que un amper pueda fluir o pasar a través de un material conductor que tiene un ohm de resistencia, va a necesitar un volt de fuerza. En este caso, y aclaro la imagen, lo está empujando con el pie. Está haciendo el pásale. Si no sabemos hacer despejes de la ley de Ohm, si no sabemos básicamente hacer la comprobación o entender este concepto básico de lo que es la ley de Ohm, que para hacer que un amper circule a través de un material conductor, se necesita un volt de corriente, un volt de fuerza, de empuje. Te pongo un ejemplo cómo puedes determinar lo que es la resistencia. Imagínate una carrera, un maratón, donde tienes el viento en contra, viene el viento en contra. Ahí tenemos la resistencia. Tenemos cuatro, cuatro changuitos, corriendo. Tenemos 4 amperes fluyendo a través de la pista con la resistencia, el aire que viene en nuestra contra. Y aquí imagínate lo siguiente para que me comprendas. Imagina que sueltan 12 perros y esos 12 perros van a estar corriendo atrás de los 4 changuitos. Entonces tenemos 4 amperes con 12 volts de potencia que van a hacer que fluyan esos amperes a través de la pista, rompiendo la resistencia. Ojo,
A mayor voltaje, en el caso del cuerpo humano, se rompe la resistencia y es cuando tenemos descargas eléctricas, como se los he comentado en otras ocasiones, lo que son las descargas de las bobinas de encendido. A mayor voltaje se rompe la resistencia que genera nuestro cuerpo. Y basta 1 amper, menos de 1 amper, para que sea mortal para nosotros. Hablando en corriente alterna, tengan mucho cuidado. Es un consejo, es un extra. No se metan a bañar con teléfonos, no se metan a bañar sobre todo con grabadoras, porque basta menos de 1 amper para que sea mortal para nosotros. Volviendo al tema, olvídense de lo que son los perros. Entonces, volvamos a definir esto. Para poder hacer que 1 ampere circule a través de un material conductor con 1 ohm de resistencia, necesitamos 1 volt de fuerza. ¿Qué es un voltaje y cómo lo vamos a identificar? ¿Qué es el voltaje? Pues es la fuerza es la fuerza que se está generando para que pase, como ahorita se lo explicaba, para que pase ese ampere a través del material conductor. Y lo vamos a definir con una V mayúscula. En el caso del amperaje, lo vamos a definir con una I. Y en el caso de la resistencia, normalmente las lecturas las vamos a tomar con la letra omega o representado en forma matemática con una R. ¿Cómo se produce la corriente eléctrica o de dónde tomamos la corriente eléctrica en el vehículo? ¿Por qué se implementa la corriente eléctrica en el vehículo? Si tú ya lo sabes, vamos a recordar este concepto. Antiguamente los motores de combustión, al igual que las pistolas, usaban ya un precalentador, hablemos de un pedazo de carbón, el cual tomaba ahí lo que es el comburente, el combustible y el detonante para generar la combustión. Después, posteriormente, se implementa un arco voltaico para generar ese detonante de la mezcla aire-combustible. Cuando se implementa la electricidad de este arco voltaico, tenemos mayor control sobre el momento en el que queremos que ocurra la combustión para tener mejor aprovechamiento de los gases que se expanden. Posteriormente, pues obviamente ya viene lo que es el distribuidor, vienen los platinos, el condensador, la bobina de encendido, la cual recibe en principio 6 volts, posteriormente se hacen a 12 volts y se genera un arco voltaico que va de 8,000 hasta 12,000 volts ya de corriente alterna. Por eso es que sentimos, perdón, la descarga cuando estamos haciendo las famosas novatadas. Sin la electricidad, básicamente no conoceríamos la vida como la tenemos hoy en día. Y hablando del ámbito automotriz, la electricidad es indispensable. La primera implementación de electricidad, pues se hace en el arco voltaico para el detonante de la mezcla aire-combustible. Posteriormente se comienzan a usar bulbos de iluminación, que déjame te digo algo, los modelos T no tenían luces, y estamos hablando de hace prácticamente 100 años. Toma en cuenta cómo en 100 años avanzó la tecnología, que ahora la electricidad nos permite o nos permitió estudiar una rama también de la física que es la electrónica, y gracias a la electricidad podemos tener sistemas inteligentes en el vehículo de seguridad, de combustión, mayor control, menos contaminación. Tengan en cuenta esa parte de ahí. ¿Cómo se genera ya en la actualidad la corriente eléctrica? Pues es gracias a una batería, a un acumulador, como muchos lo conocen, una batería, la cual por medio de una reacción química convierte esa reacción química en energía eléctrica, la cual alimenta al sistema. Temporalmente nos va a alimentar lo que es la zona de confort y entretenimiento, estéreo, vidrios eléctricos, tablero, y posteriormente va a alimentar a lo que es nuestro motor de arranque, en este caso, o como coloquialmente muchos lo conocemos, lo que es la marcha. Todos sabemos diagnosticar la marcha, o la gran mayoría sabemos diagnosticar la marcha. ¿Cuál es la función de la marcha? Dar los primeros impulsos de giro al motor de combustión interna directamente al cigüeñal por medio del volante cremallera. Pero ¿cómo pasa eso? Sin electricidad, pues obviamente no se pudiera, porque para que llegue a suceder esto, la marcha o el motor de arranque
convierte la energía eléctrica en movimiento mecánico. De esta manera, cuando nosotros tenemos el borne de bat o de batería energizado y cerramos por medio del borne de estar el circuito, vamos a accionar el automático de la marcha, vamos a contraer lo que es nuestro solenoide o automático y vamos a energizar el borne de campos. Recuerden que lleva dos carbones positivos, dos carbones negativos, los cuales se van a energizar, van a hacer un campo magnético, electromagnético, permitiendo que la armadura gire y el motor de arranque gire. Aquí olvídense de que hay que checar continuidad, hay que checar resistencia, que si no, aquí lo que estamos comprendiendo es cómo es que fluye la electricidad a través de nuestro motor de arranque para que dé los primeros impulsos. Cómo es que la electricidad hace que arranque un motor, o sea, sin la electricidad no arrancaría un motor. Eh, Hace algunos días estábamos ahí viendo algunos videos promocionales y pues obviamente decía por ahí, nos salió ahí un video muy interesante donde dice, y es verdad, antes o se hacía con un cartucho de escopeta para dar los primeros impulsos, por ahí búsquenlo en TikTok, o bien se agarraba una manivela y comenzabas a dar los primeros impulsos. Alguien de Cadillac, no recuerdo bien el puesto, creo que me parece que fue el fundador de Cadillac, de Chevrolet, ve a una persona ya mayor que se acerca a una dama, a una señorita, para ayudar a hacer el movimiento de la manivela de su vehículo. Lo peligroso es que cuando está dando la manivela, arranca y se le regresa y le pega en la mandíbula y posteriormente el señor que ofreció su ayuda fallece. Y ahí es cuando surge la necesidad y la idea de crear un motor de arranque, de hacer que el motor de combustión interna gire, pero sin hacer que el usuario corra peligro. Te doy otro ejemplo. Hay otro video de una motocicleta marca Honda que trae el famoso CRAN, o que dicen que es la moto quiebra pies, porque cuando tú das el CRAN, ahí está, estos motores usaban una palanca, exactamente, mi estimado Francisco, das el CRAN y te regresa. Hay videos que se ven desde este lado chuscos, pero que realmente son peligrosos porque es mucha la fuerza que hace un motor cuando ya enciende. Entonces ahí nace la necesidad de crear un motor y la opción más viable fue la eléctrica, que por medio de un botón enciende el motor sin correr peligro. Posteriormente, en lo que es la electricidad automotriz, pues tenemos lo que es nuestro alternador, que en principio pues era un generador que era como el del Volkswagen y todavía antiguamente era de dínamos que generaba poca corriente, pero segura para recargar la batería. Todavía algunas motocicletas de hace 10 años me tocó ver los que traían dínamos, la marca Carabela, si mal no recuerdo, hacía función de los dínamos para generar la corriente eléctrica. Nace lo que es el generador de corriente eléctrica que necesitaba por ahí de 700, 800 revoluciones por minuto para generar una corriente eléctrica. Y por ahí de los años 60, si mal no recuerdo, y si no, por ahí corríjanme, creo que fue Chrysler quien ya implementa lo que es un alternador. ¿Qué diferencia tengo entre un generador y un alternador? Tú me vas a decir, oye Alex, el alternador también genera corriente, carga la batería, mantiene alimentado todo mi sistema mientras el motor está funcionando. Y efectivamente así es, la misma función tenía el generador de Volkswagen, que fue el último que vimos. Sin embargo, el alternador lo que hace es convertir lo que es un movimiento mecánico giratorio o un movimiento mecánico en energía eléctrica. Lo va a hacer igual a través de campos electromagnéticos, a través del giro. Cuando gira se produce un campo, se produce una corriente alterna dentro del alternador, de ahí el nombre alternador, se genera una corriente alterna, la cual pasa por diodos rectificadores de corriente, la cual sale a través de un regulador y al borne como una corriente directa que oscila entre los 12.5 hasta los 15
volts de corriente directa. Te recuerdo, al principio, el ingeniero Toño comentaba, corriente directa o continua se representa con la DC o CD y siempre va a ir en un solo polo. No va a tener variación. La única variación que puede tener puede ser de 0 a 5, hablando de un efecto Hall, a 0, a 5, a 0, a 5, y va a ser una señal cuadrada, una onda cuadrada. Corriente alterna, alterna su polaridad, comienza en 0, sube a 5, baja a -5, sube otra vez a 5, vuelve a bajar a -5, y así posteriormente alterna su polaridad. Los que somos más convencionales, dicen por ahí la generación X, se han de acordar que antes en las casas vendían los focos de 60, de 40 y de 100 watts, que traían en un foco incandescente que traía un filamento de carburo de tuxteno. Si ustedes prestaban atención a ese foco, se le quedaban viendo fijamente, podían notar que hacía un ligero parpadeo, que hacía algo así como mi dedo, hablando de la intensidad de la luz. Aumentaba y disminuía muy poco perceptible, perdón, pero lo hacía, y era precisamente, o es, porque en casa tenemos corriente alterna. Entonces cuando se cerraba el circuito en el filamento de carburo de tuxteno pasaba ese efecto. En cambio, tú te quedas viendo a un foco igual, incandescente, de un vehículo, trae un filamento de la misma manera, trae un gas halógeno adentro y no hace ese destello, a menos que nuestro alternador tenga una falla, y va a ser muy marcado, o que la batería tenga alguna falla, también va a ser muy marcado. Si están bien, no va a haber ese destello. De hecho, inclusive cuando la batería comienza a agotar su carga, va a ir disminuyendo la intensidad, lo que es el voltaje, y se va a ir perdiendo la luminiscencia. Sin embargo, siempre va a ser constante, no hay ese parpadeo. Entonces, retomemos. Batería, a través de una reacción química, genera corriente eléctrica. Motor de arranque convierte energía eléctrica en movimiento mecánico para permitir dar los primeros impulsos de giro al motor. Alternador va a convertir esos movimientos mecánicos, esa fuerza mecánica, en energía eléctrica para hacer un sistema autosustentable, casi autosustentable, porque si no tenemos gasolina, pues obviamente no podemos generar corriente eléctrica. Sin embargo, pues se le dice que es autosustentable porque cierra un ciclo. Si te das cuenta, al final se agota la energía de la batería cuando tú das arranque al motor, y esa energía que gastó la recupera cuando el alternador comienza a dar un giro. Como te decía, para eso es importante, para hacer el diagnóstico de una batería, de un alternador o de una marcha, de una línea de foco, inclusive de un fusible, es importante conocer lo que es y lo que significa voltaje, resistencia y amperaje. Indispensable tener esos conceptos, se los voy a mandar, les voy a mandar ahí una simbología. El Inge Toño me va a hacer favor de enviárselas, para que la conozcan. Vamos a mandar unos ejercicios, ahorita por tiempo se nos agota el tiempo, pero es muy fácil. Si tú quisieras, y aquí está el ejemplo, sacar lo que es voltaje, basta con hacer este triángulo y multiplicar estos dos factores. Si tú quieres saber lo que es resistencia, basta con tapar y hacer esta división, voltaje sobre resistencia, y viceversa. Me voy a pasar para que lo vean. Es muy sencillo. ¿Por qué es importante? Muchas veces no sabemos cómo checar si un fusible se encuentra en buen estado, si un foco se encuentra en buen estado, o simple y sencillamente a nosotros nos dicen, y tomo como ejemplo esta bomba, este repuesto de bomba de combustible: checa continuidad, checa resistencia. Si tiene
X número de resistencia, hablemos de 1 ohm, está bien, está dentro del parámetro, porque el fabricante me dice que de 1 a 5 ohms está dentro del parámetro, pero también el fabricante me dice que en 5 ohms está en un estado perfecto de operación. En cambio, cuando se acerca a 1 volt, su vida útil ya está por pasar, ahora sí que ya está por terminar. Este componente ya está por pasar a mejor vida. Y eso es lo que a veces no comprendemos como mecánicos. Decimos, está dentro del parámetro, funciona, ponla, no es el fallo. Y no tenemos la precaución de hacer estas pruebas a una temperatura ideal de trabajo o a su temperatura normal de trabajo, que son componentes que se calientan. Recuerden que todo material que conduce electricidad se calienta. Todo el material que conduce corriente o energía eléctrica se calienta. Inclusive hasta en las caricaturas nos lo hacen ver cuando se dan ahí sus descargas eléctricas y quedan todos flameados con el cabello así como mi copeta, así todo parado. Tengan ahí mucha precaución con eso. Vamos a hacer ahorita unas pruebas. Voy a pedir que me den el parámetro de esto y que me pasen el multímetro, la cámara para acá, para el multímetro, para realizar esta prueba. ¿Cuál es el parámetro que debe de estar una bomba de combustible? 1.5 ohms. También es importante que tengan en consideración que se tiene que tomar en cuenta lo que dice el fabricante tanto del vehículo como del componente. Ahí está. Vamos a hacer la prueba con nuestro multímetro. Se alcanza a ver. Y aquí está. Tenemos punto 82 ohms. Esta bomba de combustible ya no funciona porque el fabricante de tanto de vehículos como de bombas me dicen que después de 1 ohm de resistencia ya no sirve. Yo puedo hacer la prueba y vamos a hacer la prueba para lo que es la continuidad. Deseo calibrar. Sí, deseo calibrar. Ahí está, alcanzan a escuchar. Siempre les he comentado que hay que hacer pruebas de continuidad y efectivamente hay que hacer la prueba de continuidad. Si la prueba de continuidad, si no existe continuidad, quiere decir que el devanado o el embobinado está abierto y obviamente pues no voy a tener tampoco resistencia. Aquí ustedes pueden escuchar que tengo continuidad. Una de las pruebas la tengo bien. Muchos mecánicos lo que hacemos es, pues tiene .82, casi 1 ohm, y todavía trabaja, sí, pero lo estás checando ahorita la temperatura ambiente a la que estamos. Ahorita aquí donde nos encontramos en el Estado de México andamos sobre los 22 grados. Pero imagínate que este componente se llega a calentar a 50 grados. Les pregunto, ¿creen que tenga la misma resistencia a 50 grados que a 22 grados? Por ahí si me abren el chat, por favor. Saludos, mi estimado José, bienvenido. Jaime dice que no, efectivamente. A Ernesto, hasta Venezuela, un abrazo. No, efectivamente, Ismael, lo más probable es que esta resistencia ya decayó y ya no va a tener el mismo funcionamiento. Un ejemplo de esto, que es bien importante tener en consideración todas estas mediciones en todo lo que es el área de la electricidad automotriz, es se han de acordar o les ha de haber pasado algún síntoma de fallo, el cual les decía el cliente, es que después de un tiempo, 40 minutos, 1 hora trabajando el vehículo, comienza a jalonearse, comienza a perder potencia, deja de acelerar, comienza inclusive a aventar explosiones por el filtro de aire, por el cuerpo de aceleración. Nosotros en automático decimos, cuando es una consulta telefónica, déjalo enfriar media hora, échale más gasolina,
y arranca y tráemelo al taller. Yo lo he hecho muchas ocasiones. ¿Por qué? Lo que estamos permitiendo, dejándolo enfriar, es que se enfríe este componente y al echar más gasolina estamos disipando más rápido el calor. Aquí dice Griseli, si lo pronuncié bien, Álvarez, por ahí, corrígeme si lo pronuncié mal, pero la gasolina enfría el repuesto, exactamente, la gasolina sirve como disipador de calor y nos extiende un poquito más la vida. De ahí el famoso, no dejes tu coche con menos de un cuarto de gasolina para que no se queme la bomba de gasolina, porque estamos disipando el calor. Entonces, aquí es bien importante esto. Hace poco me pasó un caso, por ahí si me levantan la cámara, de un compañero del trabajo que no arrancaba su vehículo, le daba marcha y las luces del tablero que se iluminaban se bajaban, la intensidad se apagaba y él checó lo que es este voltaje y me dice, oye, pero es que tengo 12 volts, pero no da marcha y no da marcha y es la marcha y luego revisó fusibles, hizo y deshizo, después de una hora, nos acercamos, compañero Toño y yo, a ver, vamos a checar con el multímetro, efectivamente tenía 12 volts en la batería, checándolo. No teníamos forma porque nuestro multímetro no nos daba la escala. Luego, aquí el problema no es que tengamos 12 volts, el problema es saber también cuántos amperes tenemos. Para que funcione una batería, un motor de arranque requiere aproximadamente de 180, 200 amperes para que comience a dar giro. Y entre más grande el motor, necesitamos mayor amperaje, o sea, mayor cantidad de, como lo explicaba hace rato, de changuitos corriendo a través de la pista. Podemos tener los 12 volts que van a romper la resistencia de nuestro cable que va hasta la batería, pero si no tenemos los suficientes changuitos que lleguen a mover, a hacer girar ese motor, pues no va a arrancar. La solución pues, fue pasarle corriente y de esa manera se pudo arrancar ese motor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver básicamente? Porque ya me están aquí este, marcando, dice el repuesto, así es. Para realizar un diagnóstico del estado, un estado rápido del sistema, de lo que es nuestro sistema eléctrico del vehículo, vamos a ver primero el estado de la batería, la caída de tensión cuando damos marcha, vamos a ver lo que es el voltaje que está generando y el amperaje que está generando nuestro alternador para saber si está generando la suficiente corriente eléctrica para alimentar nuestro sistema. Y vamos a hacer más adelante una prueba de continuidad y resistencia a ciertos componentes para saber si realmente están funcionando o no. Una vez que entendamos estas pruebas, podemos pasar a diagnósticos ya de señales PWM, señales más complejas y ya meternos más de lleno a lo que es la electrónica aplicada al vehículo, pero es importante conocer estos conceptos básicos que muchas veces se nos escapan o damos por hechos o son, a veces los creemos tan sencillos que los pasamos por alto a la hora de hacer un diagnóstico y a veces dicen que lo más sencillo es siempre, y seguramente les ha pasado, que buscan un fallo y buscan un fallo, y al final cambian, hacen y cambian componentes y era algo tan sencillo como revisar una línea. Vamos a hacer, y yo les recomiendo hacer uso de lo que es esta grasa, es una grasa dieléctrica que se puede poner en los postes de batería, en el poste del alternador, postes de la marcha, y para ello, para que nos expliquen las bondades que tenemos de esta grasa, quiero pedirles un aplauso para el ingeniero Javier Caballero, a ver si está conectado, pero vengan los aplausos, anímenlo con muchos aplausos para que nos hable bien de las bondades de esta grasa y de todos los productos que maneja lo que es Permatex, Química TF. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Inge, buenas noches, muy bien. ¿Tú cómo estás? Gusto en saludarte. Igualmente, gracias. Aquí acatarrado, pero aquí estamos. Ya ahorita voy a hacer somos mecánicos, los mecánicos usamos nuestro Carbuclin para todo. Y como tengo molestia en la garganta, ahorita con tantito bicarbonato voy a hacer gárgaras con Carbuclin y mañana amanezco como nuevo.
Perfecto, ese es bueno para la tos. Justo eso te iba a comentar. Platícanos de esta grasa, Inge. Ok, pues mira, esta grasa lo que te va a ayudar, ahorita que hablamos un poquito acerca de lo que es la corriente, la importancia pues de medir principalmente los voltajes dentro del vehículo. Nosotros tenemos diferentes tipos de voltajes y vamos a tener diferentes tipos vimos la ley de Ohm, que, tenemos diferentes resistencias, que cuando tenemos una resistencia en el auto, pues principalmente esa resistencia va a impedir que el flujo de voltaje sea el correcto. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de los cuidados que hay que tener, principalmente en todo el sistema eléctrico, para tener un mejor flujo de voltaje y para tener, en este caso, pues un mejor funcionamiento de toda la parte eléctrica, que también mucho del voltaje que se utiliza va hacia la parte electrónica. Entonces, tenemos un limpiador para cuerpos de aceleración. ¿Y por qué menciono un limpiador para cuerpos de aceleración? Porque antes de aplicar lo que es una grasa dieléctrica, tenemos que tener una limpieza. Esta limpieza la tenemos que hacer principalmente en todo lo que son los conectores, en nuestros arneses, que es donde nosotros empezamos a tener principalmente problemas de sulfatación o problemas de corrosión. Los problemas de corrosión, ¿a qué se deben? Principalmente a todo el tema de humedad. El agua es uno de los elementos que más daño nos hacen en la parte eléctrica. ¿Por qué? Porque nos genera una resistencia. Si esta resistencia la tenemos a través de lo que es la corrosión, el flujo de voltaje no va a ser el correcto y vamos a empezar a tener problemas ya con sensores, actuadores o a su vez, pues como hablaban hace rato, también con la parte de fusibles, con la parte de lo que son relevadores y esto pues nos va a ocasionar un daño y muchas veces algo tan sencillo nos puede llevar a un problema que se nos dificulta encontrarlo. Entonces, cuando utilicen un limpiador, principalmente para la parte eléctrica, recuerden que al utilizar un limpiador tiene que ser un limpiador que se evapore fácilmente, que no deje residuos. Estos limpiadores que estamos viendo, el limpiador para cuerpo de aceleración es un limpiador base solvente. ¿Cuál es la ventaja de un limpiador base solvente? La rápida evaporación. También vamos a encontrar en el mercado limpiadores base agua. Los que son base agua no son recomendables para la limpieza de partes eléctricas porque te van a dejar partículas de humedad y eso te va a ocasionar principalmente lo que es un tema de corrosión, que es lo que queremos evitar. Entonces tenemos arneses que están expuestos a la intemperie, en donde vamos a tener mucha presencia de humedad y vamos a tener pues mucha resistencia y el flujo de voltaje pues no va a ser el correcto. Sobre Entonces, todo perdón, Inge, sobre todo los arneses que vienen del sensor de oxígeno, el sensor 2 que normalmente va detrás del catalizador, del convertidor catalítico, que van en la parte muchas veces inferior del vehículo. Ahorita que se acerca la época de lluvias aquí, por lo menos en el centro de México, pues sí es bien importante. Ahorita que mencionabas eso que veo aquí en la imagen que tienes, en esta, correcto. evitar toda esa corrosión. O en el caso, por ejemplo, de las camionetas que usan remolque, ¿no, Inge? En la parte de atrás, que conectan las luces del remolque, las pickups, por ejemplo, usar esta grasa en esa parte, porque ese conector va a la intemperie muchas veces. Sí, correcto, justo pues para cuando hacíamos toda la parte de las capacitaciones móviles con Sedva, teníamos pues principalmente los remolques y uno de los principales problemas se encontraban en esos conectores que a veces no encendían pues toda la iluminación de los remolques y era principalmente por temas de corrosión, por no tener una buena limpieza. Y la siguiente, ¿me apoyas, Andy, con la siguiente diapositiva, por favor? Y aquí tenemos, ese rato nos preguntaba el Inge que cuáles son las bondades de tener una grasa dieléctrica. Ahorita ya vimos que tenemos que tener una limpieza previa. Si nosotros no tenemos una limpieza previa, pues está de más poner una grasa dieléctrica. Primero tenemos que eliminar la corrosión que ya esté presente, porque la grasa dieléctrica no te ayuda a eliminar esa corrosión ya presente, te ayuda a prevenir que se penetre lo que viene siendo la corrosión. Esta grasa dieléctrica la podemos tener la podemos poner en lo que son los cables para bujías, que es donde muchas veces por lo que viene siendo se llegan a quedar pegados por la parte de sulfatación, o también en vez de poner, muchas veces lo que llegamos a usar para los arneses, para los bornes de la batería, llegamos a poner antisulfatantes, solo que los antisulfatantes que nosotros colocamos no tenemos el cuidado de cambiarlos en el tiempo que nos indica el fabricante. Los ponemos y los dejamos ahí por mucho tiempo y al final del día esos son pues principalmente algodón que va a retener humedad.
Entonces, por eso es que los bornes de la batería empiezan a generar mucho tema de corrosión o sulfatación por la humedad que se llega a quedar presente en estos antisulfatantes. Entonces, si ustedes no quieren tener ese problema, pues pueden utilizar la grasa eléctrica, y la grasa eléctrica te va a ayudar a evitar que tengamos humedad, principalmente en conexiones eléctricas o en los bordes de las baterías, y con esto ayudar a facilitar el flujo de voltaje. Entonces también aquí ese rato hablaba un poquito acerca de las temperaturas que se llegan a generar en la parte eléctrica, y sin ningún problema tenemos temperaturas que llegan a soportar hasta los 204 grados. Sí, seguimos con la siguiente diapositiva, Santi. Aquí es muy importante que cuando nosotros vayamos a colocar nuestra grasa eléctrica, tengamos principalmente arneses limpios, y con eso nosotros vamos a prolongar la vida de trabajo de estas conexiones. Con eso vamos a tener mejores flujos de voltaje, vamos a tener pues principalmente evitar tener sulfatación, que es uno de los principales problemas que tenemos con el tema de la resistencia, y con esto prolongar la vida de trabajo de lo que vienen siendo nuestros conectores eléctricos y electrónicos. Oye, Inge, Avanza. aquí, perdón, Inge, nos hace una pregunta. Pedro Ignacio Pérez Rodríguez, le mandamos un abrazo a Pedro. Nos pregunta, ¿dónde puedo conseguir esa grasa? Perfecto. Miren, ahorita toda la línea de Permatex la podemos encontrar completa en AutoZone. Entonces, ustedes ponen AutoZone y ahí ahorita la tenemos. No sé de dónde nos menciona el comentario, si sea de aquí de México, de Sudamérica o Centroamérica, pero Inge, a ver, podemos Inge encontrar. Pedro Ignacio Pérez, ¿de qué parte del mundo nos visitas, Inge Pedro? Desde De- Oaxaca, pues sí, en AutoZone, sin ningún problema. en Autozón, Inge Pedro. Y ahora que tengamos el gusto de ir a Oaxaca, vamos a visitarlo para echarnos unos chapulines. Perfecto, y unos buenos mezcales. Exacto, el Inge se sabe. Ok, y pues avanzamos con la siguiente. Estos productos que vemos aquí, a lo mejor muchos de ustedes ya los ubican, pero algunos otros no, o no saben el uso que vamos a ver el día de hoy. Normalmente toda esta línea de productos ustedes los conocen como Plastiaceros. Plastiaceros es la marca líder en lo que son Depcon, que son adhesivos reparadores. Pero principalmente estos que tenemos en pantalla, les puse tres marcas distintas para que en algunos casos donde no encuentren Depcon puedan encontrar Química TF, o en su defecto puedan encontrar Permatex. Son adhesivos epóxicos, y estos nos van a servir para aislar. Normalmente ese rato hablábamos de lo que viene siendo corrientes, pero también hablábamos de que tenemos que tener un aislante para evitar lo que es en este caso tener pues, presencias de humedad o tener algún pico de voltaje que nos llegue a ocasionar algún daño. Entonces, todos los que tenemos aquí en pantalla son adhesivos transparentes que son resinas que nos van a ayudar a evitar que tengamos picos de voltaje. Esto lo podemos utilizar sin ningún problema en los cables que son para las bujías, que esos cables, pues todo el aislante que traen vienen por capas. Entonces, si nosotros tenemos incluso una fuga de corriente ahí, los voltajes son muy altos. Y si nosotros ponemos una cinta de aislar, que es lo que a veces llegamos a utilizar, o muchos cometen el error de utilizar el silicón, pues eso no nos va a ayudar a evitar que tengamos esos flujos de voltaje. Los adhesivos de 5 minutos podemos avanzar para que veamos cómo usarlos. En la siguiente diapositiva, ¿me apoyas? Ok, perfecto. Esos adhesivos vienen con varias medidas de seguridad, que es principalmente tenemos un catalizador y una resina. Este que les pongo en pantalla es el que se me hace más fácil de poder usar de todos los otros, porque ese trae un indicador de color. Entonces quitamos dos seguros que vienen en la jeringa, y una vez que quitamos los seguros, como lo tenemos en pantalla, vamos a bajar el émbodo y vamos a empezar a mezclar lo que es la resina y el catalizador, que son los dos químicos que vienen dentro de la jeringa. Y el indicativo que nos da para poder usarlo es cuando nosotros eliminemos el color azul. Entonces, conforme empecemos a hacer la mezcla, tenemos un color azul, y ese color azul, cuando se elimine, nos va a dar lo que viene siendo una resina. Esa resina, ¿en dónde la vamos a utilizar? Avanzamos a la siguiente diapositiva. La vamos a usar para aislar lo que viene siendo piezas eléctricas, cajas eléctricas, circuitos electrónicos o eléctricos. Esto nos va a ayudar cuando, por ejemplo, en las computadoras, las PCM, las de Chrysler, nosotros tenemos principalmente un gel dentro de las computadoras. Cuando hacemos una reparación de estas computadoras, normalmente eliminamos ese gel para poder llegar a los componentes electrónicos. Pero una vez que eliminamos el gel, a veces dejamos desprotegida la computadora. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues obviamente vamos a empezar a generar presencia de humedad,
vamos a generar corrosión y todos los circuitos electrónicos van a empezar a tener problemas de voltaje. Entonces, si nosotros queremos evitar eso una vez que hacemos una reparación o tenemos en el auto o en lo que viene siendo en algún circuito, en algún cable de difícil acceso, podemos nosotros colocar lo que viene siendo esta resina y con eso es muy fácil poder retirar. Oye, Inge, se me ocurre ahorita aquí que estoy viendo, corrí por este arnés, es un CKP, aquí está el ¿Ok? sensor. Esta resina la podemos usar, por ejemplo, aquí donde está el conector, cuando muchas veces, sobre todo pasa en los sensores TPS, en los de cuerpo de aceleración, en las válvulas EGR, que donde entran los cables a lo que es el conector, muchas veces se rompe el aislante. Y muchas veces aquí tenemos el corto en esta parte de aquí. Podemos separar los cables y con esta resina aislarlos de forma independiente para evitar que ya con el movimiento del vehículo se lleguen a juntar. Sí, correcto. De hecho, esa aplicación que tú recomiendas es muy buena porque justamente en esa parte de los sensores hay veces que no podemos aislar de manera correcta. ¿Por qué? Porque es un área donde tenemos movimiento, principalmente de los pines, y que en su defecto, si nosotros ponemos un aislante, se llegan a salir o también se llegan a romper principalmente esos cables y luego nos cuesta mucho poder hacer la parte de la reparación. Y Entonces, es con la muy resina. difícil la cinta de aislar ahí, ¿no? Es casi imposible meter ahí la cinta de aislar. Correcto. Y con eso puedes, incluso como es algo líquido, va a penetrar directamente en lo que viene siendo el sensor o el actuador que tengas y con eso vas a tener incluso una protección para tus cables para que no se rompan. Inge pregunta aquí, Jorge Cámara, ¿cómo se ¿Sí? puede quitar esa resina para alguna reparación? Ah, ok. Aquí hay que tener cuidado con la resina. Esta resina, cuando nosotros la colocamos, si nosotros la queremos llegar a quitar, hay que aplicar calor. Pero tengan cuidado porque si son circuitos electrónicos, ahí sí tengan cuidado con los capacitores o con las tarjeterías, porque ahí si aplicamos calor de más, vamos a tener problemas. Hay productos en el mercado que son para eliminar lo que viene siendo resinas. Nosotros no los manejamos, eso los tenemos en AutoZone. Busquen eliminadores de resina y también eso les pueden ayudar sin aplicar calor. Si no lo llegaran a encontrar, podemos incluso utilizar calor para poder retirar. Otra pregunta, Inge, de Vidal Esteves. ¿Se puede Ujú. poner la grasa entre la terminal y el poste de la batería o solo abajo en el poste y encima de la terminal? Se pueden hacer de las dos formas. Incluso, por ejemplo, si tú lo pones en el poste, primero limpias lo que vienen siendo los postes de la batería y lubricas con la grasa y posterior pones lo que viene siendo el borne y es más que suficiente. Ya no hay necesidad de ponerlo nuevamente en el borne. Ah, ahí está, mi estimado Vidal. Por ahí, alguna otra pregunta. ¿Dónde colocan los adhesivos? ¿Dónde se colocan los adhesivos? Ramiro González, si nos das un poquito más de contexto para la pregunta, con todo gusto le damos respuesta. Te leo otra por acá que dice José Juan Hernández, que también la ayudas allá en Oaxaca. Entonces vamos a Correcto. cerrar el compromiso en Oaxaca. ¿Qué les parece? Nos vamos nosotros. Chapulines con tlayudas y un mezcal para acompañar. Y Ya así lo ahorita dejamos. ya que está la autopista para Puerto Escondido, nos vamos hasta Puerto Escondido. Aprovechamos la vuelta. Sí, ok, bueno, si quieres, avanzamos con la Vamos siguiente. a avanzar en lo que sale otra pregunta. Ok, perfecto. Y con esa cerramos. Solucinta es una cinta que no es de aislar, principalmente esa es parte de lo que viene siendo la presentación que manejamos. Es una cinta autofusionable. Esta cinta la podemos utilizar en diferentes aplicaciones. Ahorita nos vamos a entrar en la parte eléctrica. ¿Qué es lo que te da la Solucinta? Te va a dar una protección hasta un voltaje de 400 volts y te va a soportar incluso picos de presión de hasta 700 libras. Temperaturas de -62 hasta 260 grados. ¿Qué es lo que te va a ayudar a hacer la solucinta? Cuando tú agarres y vayas a aislar algún cable, alguna, incluso cables de batería o lo que viene siendo cables para pasar corriente, normalmente lo que pasa con estos cables, que si llegáramos a tener un pico de corriente y llegáramos a tener una fuga de electricidad, la cinta de aislar se va a prender y eso te va a generar un daño dentro de lo que viene siendo un circuito. La cinta de aislar, perdón, la solucinta, la ventaja que tiene es que tú puedes aislar cables, puedes aislar lo que viene siendo
los cables de batería, que son donde tenemos voltajes mucho más altos, y en este caso no te va a generar lo que es flama, no es flamable. Ese es un poquito pensando la parte de lo que vienen siendo circuitos eléctricos o electrónicos. Y si la quisieras llevar también para, pusimos un video al inicio que era mostrar un poquito más de otras aplicaciones, la podemos utilizar para evitar fugas de agua, fugas de gasolina, fugas de lo que viene siendo aceite, en cualquier tipo de tubería o lo que viene siendo mangueras. Entonces, si por ahí tienes un problema que se te llega a dañar una manguera del radiador y tienes una fuga y no sabes cómo salir, puedes utilizar solo cinta. Esa cinta no tiene ningún adhesivo. Entonces, lo que vas a hacer es estirar la cinta. Esa cinta lo que tiene es un 300% de estiramiento. Ahí la tiene el Inge. Ahí nos va a hacer una demostración. Estiramos y vamos aplicando directamente a lo que viene siendo en este caso el repuesto de la bomba. Vamos aplicando y esta cinta no tiene ningún adhesivo, lo único que hace es que conforme la empiezas a estirar y la empiezas a aplicar sobre sí misma, empieza a vulcanizar y eso te permite aislar sin ningún problema cualquier circuito eléctrico o electrónico, o en su defecto el hecho de que no tenga algún pegamento, lo puedes utilizar incluso bajo del agua para sellar fugas anticongelante, sellar fugas de gasolina, fugas de gas o aceite. Fíjate que si es que nos vamos hasta Puerto Escondido, hay que llevarnos una de esta por el calor. Ya sabes que nunca falta la manguerita que se truena y nos puede sacar de un verdadero apuro. La verdad, Claro muy que sí. fácil de aplicar. Yo ahorita que estabas comentando, pues ya sabes que yo siempre destapo todo lo que me Perfecto. traes para poner, ahora sí que no, para hacer la comprobación de Para lo eso que se son Inge. usa. Y ustedes pueden ver la diferencia de diámetro. Me voy a acercar a la cámara. Ahí está bien la cámara. Aquí. Aquí es donde yo la terminé, pero a la hora que la estiro, pues obviamente se hace más corto, más angosto. Entonces, en lo que es una fuga de anticongelante, como bien lo decía Singe, es una solución bastante buena. Otra aplicación que se me ocurre para esta cinta es cuando el cable de la batería llega a este borne de bat en la marcha, muchas veces la zapata ya está con mucho juego y se me ocurre encintar con este tipo de cinta para evitar ese juego y que los alambres que van saliendo de la zapata puedan hacer contacto al borne de estar o que hagan tierra y se genere un cortocircuito. Correcto, todas esas aplicaciones son recomendables, son aplicaciones ya aprobadas, y también algo que te va a ayudar a su cinta es que la puedes incluso dejar a la intemperie, que es principalmente uno de los problemas que tenemos con lo que es la cinta de aislar, que si llega a tener contacto con humedad, pues se desprende. Esta cinta está diseñada para colocarse en la intemperie y si llega a tener presencia de humedad no le pasa absolutamente nada. Perfecto, ¿no? Pues sí, ya es algo indispensable de tener. Y sobre todo, yo creo que también como mecánicos, estoy seguro que a varios aquí nos ha tocado que nos echen la llamada y nos digan, oye, me quedé tirado, traigo una fuga de anticongelante, o algo. Yo creo que es indispensable llevarnos porque muchas veces una manguera y no la encontramos en el lugar o a la hora que nos hablan para hacer algún rescate. Yo creo que es una buena solución para hacer que nuestro cliente llegue a su destino y obviamente posteriormente pues nosotros realizar la reparación. Pero la verdad es que se me hace una cinta, aquí estoy viendo en la propaganda, Inge, que hasta debe de haber una en la casa por las fugas de lo que es nuestro lavabo, para tapar ahí las fugas del drenaje de lo que es nuestro lavabo. Aquí estaba viendo la imagen esta de aquí abajo. Sí, Y para todos el céspol, para cualquier tubería dentro del hogar, igual funciona de maravilla. Y esta incluso pues la pueden utilizar desde niños hasta lo que son adultos mayores, jóvenes, señoras. Lo pueden utilizar cualquiera, es muy fácil de aplicar, no contiene ningún adhesivo, entonces nada más el secreto está en estirar y empezar a adherir sobre sí misma y con eso es más que suficiente. dice Pedro Ignacio que nos llevemos un kit completo, supongo que era lo de la tlayuda con chapulines y un shot de mezcal con sal de gusano. Cada vez le voy agregando más, ¿te das cuenta, Inge? Sí, no, Este, está perfecto, ya me acabas de convencer, vámonos ahorita en Semana Santa. sí, sí, sí. Pregunta aquí mi estimado Mario Alberto si esta cinta es similar al termofil. No, el termofil, hasta donde yo entiendo, es un popote que cuando tú lo pones, lo calientas, se contrae y se queda eh, adherido. El termofil no nos va a servir o no lo podemos usar, por ejemplo, en una fuga de una manguera,
de anticongelante. Sin embargo, como ahorita lo hice, pues sí lo podemos hacer con una manguera, tomando en cuenta esta parte de aquí. No sé qué opines tú. No, de hecho, el termofil para poderlo usar tienes que aplicarle calor. Entonces, Así es. en este caso, la solucinta no requiere de calor. Lo puedes utilizar incluso en tubería fría o en tubería caliente o cualquier tipo de manguera y la cinta no requiere temperatura para su uso. Lo único que requieres es estirar y aplicar sobre sí misma. Es la diferencia con la solucinta a un termofil. Y aquí también me pregunta mi estimado Pedro Ignacio un tejate, no, ya, vámonos a Oaxaca el sábado. Me pregunta que si también lo venden este producto en AutoZone. Sí, esa la encuentras en AutoZone e incluso esa sí la encuentras en Oaxaca, las encuentras en cualquier refaccionaria o también ferreterías. La venden en ferreterías y refaccionarias. Ah, perfecto. Aquí mi estimado Rolando Bolaños desde Colombia nos pregunta dónde puede conseguir en Colombia estos, estos productos, sobre todo lo que es la... Ok, para Colombia, en este caso no vas a encontrar Depcom, pero esa cinta la vas a encontrar en Permatex. Para la parte de Colombia, busca la línea de Permatex. También tenemos la cinta, busca que diga cinta autofusionable. Manejamos la presentación en Depcom y manejamos la presentación en Permatex. Para Centroamérica y Sudamérica, nos vamos con Permatex. Perfecto, Inge. Pues Inge, ¿nos acompañas a hacer una prueba de caída de tensión, revisar carga de batería y lo que es la resistencia? Ya hicimos la resistencia de la bomba, perdón, la estaba haciendo hace ratito, pero ya porque se nos come el tiempo, Inge, vamos a hacer una prueba de caída de tensión, para lo cual tenemos, perdón, es que ando bien acatarrado, para lo cual tenemos un Centra y voy a pedir que me cambien la cámara, para que vean cómo se realiza la conexión. Vamos a ver también cómo es la carga de la batería, si el alternador está funcionando de forma correcta. Ya por ahí nos está ayudando a hacer la conexión. Obviamente recuerden que si el multímetro nos da una carga negativa es porque estamos polarizando mal los cables. Ya que está esta conexión hecha, vamos a proyectar tantito la pantalla del escáner, si me ayudan con eso, para que vean el voltaje que tiene el escáner. Y ahorita al momento de dar marcha, vamos a ver lo que es la caída de tensión. Tenemos en estado de reposo, sin prender el switch, tenemos 12.4 volts, 12.3. Cuando prendemos el switch, el puro switch, va a haber una caída pequeña porque ya estamos cerrando circuitos. Aquí se puede apreciar lo que cae hasta 12.2, 12.24 voltios. Ojo, cuando al momento de dar marcha cae este voltaje por debajo de 8 grados, que llega a 7 a 6, esta batería ya tiene un problema, ya su vida útil está llegando a, a lo mínimo. Sin embargo, hay que revisar también los periodos de tiempo que hay. Por ahí se me hacen la parte, se nos botó el escáner, ya está un poquito baja la batería. Vamos a repetirla, vamos a energizar el escáner, por favor, lo que es nuestro multímetro para que no se pierda este voltaje. Mientras, Inge, te hago una pregunta, Inge Javi, me pregunta Juan Bolaños, en Claro. Ecuador, ¿dónde puedo conseguir estos productos? Ok, es que nosotros no tenemos la distribución directa en Centroamérica y Sudamérica, en Depcon. Por eso les comentaba que les puse la opción en Permatex, que busquen la línea de Permatex ahí con sus distribuidores y la van a encontrar en la marca de Permatex. En la marca de Permatex. Correcto. Sí, porque para la parte de Centroamérica y Sudamérica no manejamos Depcon. Ok, dame un O segundito, Inge, estamos... incluso en Amazon, pueden checar en Amazon, pero chequenla en Permatex. Voy a buscar una imagen y se las pongo en el chat. Perfecto, Inge. Vamos a repetir, prendan el switch, vamos a repetir la prueba, es que por ahí se me apagó
el escáner, porque precisamente estamos tomando corriente del coche, ya lo energizamos de otro lado. En este caso, nuestro escáner Zoom 8000, el PDL 8100, pues trae multímetros, osciloscopios, ómetro, amperímetro, podemos checar presión de forma digital. Es una maravilla, Inge, este escáner que tenemos, ¿eh? Nos funciona bastante bien. Vamos a dar marcha, por favor. Tuvimos una caída de tensión hasta 10 volts. Como se los comentaba hace ratito, si hubiera caído por debajo de 8 volts, tenemos ya un problema con la batería que ya está llegando a su vida útil, ya está llegando a esa vida útil, ya está por terminar. Ya es más, ahora sí que ya está dando marcha más por compromiso que por obligación. Ahora, aquí estamos viendo que una vez que se dio marcha, nos subió a 14.5. Si me cambian la cámara tantito a lo que es el vehículo para que vean la conexión mis colegas, mis compañeros, ahí Toyo se va a poner para hacer la conexión. Teníamos 14 volts. Estamos checando esa corriente, ese voltaje que llegue directo a la batería. Pero Toño, ayúdame a checar, por favor, ese voltaje que llegue, que salga desde el alternador. ¿Cuál es la diferencia que debe de haber entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia que debe de haber? 0.5 volts. Me voy a pasar tantito para acá para ayudarle a Toño. Yo voy a poner el borne directamente en el borne positivo de batería. ¿Cuánto teníamos? Ok. ¿Cuánto tenemos directo acá? ¿Me proyectan tantito el escáner, porfa? ¿Se puede? Sí, ahí está proyectado. Sí. Tenemos directamente en la batería 14.12 volts. Yo voy a pasarme a lo que es nuestro alternador y tiene que haber una diferencia de puntos. Tenemos no tenemos resistencia en el cable. Ahora bien, cuando no existe una diferencia o que la diferencia es mayor o menor, porque se puede dar el caso de que tuviera por ahí, si me pasan otra vez acá para verme, por favor. Si tuviéramos una diferencia mayor, ¿ustedes por qué se imaginan que es? Al contrario, Pedro, por permanecer. Costo del escáner para Colombia, mi estimado Ciro Ramírez, les hago llegar el contacto para que les puedan informar de mejor manera. Bien importante, colegas, amigos, bien importante saber esto que voy a tocar a continuación. Si hubiéramos tenido mayor voltaje o menor voltaje, ¿a qué creen ustedes que se debería? Ustedes disculparán que de repente salgo aquí con mi papel, pero me da sentido. ¿Quién dijo yo? A la resistencia, dice mi estimado Alan. No se ve, espérame un segundito, mi estimado Luis Humberto. Es que estamos haciendo el cambio de la proyección y ahorita ya aquí me veo y además pues me estaba limpiando la nariz. Perdón, discúlpeme ahí. Ahora sí, a una caída de tensión también podría deberse, mi estimado Manuel, algún desajuste del alternador. Por ahí vas, mi estimado Juan José. Falla en el alternador, no precisamente es una falla,
No, mi estimado Ramiro, no puede ser alguna falla de voltaje en el alternador. Al regulador, por ahí vas, mi estimado Vidal. Por resistencia en el cable podría ser. Hay que recordar, ahorita lo hicimos el chequeo en un Sentra modelo 2017. A comparación de este alternador que es de una Ford Courier 2005, ¿qué diferencia tenemos en la polea o en el sistema de carga? Se llaman que ya son de carga inteligente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la batería demanda ser cargada rápidamente, la polea, la polea va a hacer que entre el alternador. Cuando la batería ya no demanda corriente ni el sistema eléctrico del vehículo demanda tanta corriente, es como el aire acondicionado desacopla, hace un giro libre y posteriormente cuando requiere otra vez carga, vuelve a acoplar para generar carga. Mientras se desacopla, genera una carga mínima el alternador para alimentar al sistema. Cuando se agota, pasa eso, bien importante, y más adelante, no se pierdan por favor los webinars, porque vamos a estar hablando de esos sistemas de carga, vamos a desarmar alternadores para que conozcan cómo funcionan, porque muchas veces nos confunde y hace que cambiemos componentes, los cuales a veces no tenemos la experiencia o el conocimiento de diagnóstico y los hacemos mal. Otra cosa que los invito a revisar siempre, siempre en cualquier servicio o en cualquier reparación que hagan a un compartimento del motor, a lo que es un motor de un vehículo, revisen los soportes de motor, porque cuando un soporte de carga hidráulico o completamente de caucho, de hule, o un soporte de torsión se encuentran dañados, ay, me regalan una pastillita, ¿no? Están allá, por favor. Cuando se encuentran dañados, muchas veces el motor tiende a tener un giro, hacer esto el motor, y cuando es en exceso, el arnés, los arneses, sobre todo recuerden que la batería va fija en el chasis mientras el motor tiene un movimiento, se pueden jalar y pueden doblar lo que es, gracias, lo que es el cable o la zapata que viene aquí a la batería y puede ocasionar cortocircuitos. Muchas veces cuando es un soporte de carga, el motor tiende a levantarse, tiende a levantarse y puede ocasionar cortocircuitos o que el arnés en alguna parte donde ya ha sido descubierto de sus protectores, el arnés de cualquier sensor o de cualquier alimentación eléctrica, tenga fricción con su aislante y se genere una condición de cortocircuito. Y créanme, un cortocircuito, para los que no les ha tocado un cortocircuito no visible, son horas y horas de diversión cuando no tenemos las herramientas adecuadas para diagnosticarlo de forma precisa. Hay que estar limpiando todo el arnés, sacando cable por cable y estando checando, haciendo una inspección visual de lo que es la condición del aislante y comenzar a seguir la línea y ver que haya continuidad. Muchas veces checamos continuidad en una posición, se mueve el arnés y como el motor tuvo movimientos porque los soportes están dañados, pues tenemos a que los hilos de cobre por dentro están estirados o están rotos, quebrados y en cierta posición si hacen contacto y en otra posición llegan a abrirse o en ciertas circunstancias, para lo cual los invito a que entren a la página de DAI Soportes, chequen los catálogos y de aplicaciones de los soportes DAI, que es una variedad inmensa, todos los números de parte que tienen para diferentes vehículos, de modelos pasados, modelos recientes, inclusive la electricidad, perdón por el ruido, es que traigo el dulce, la electricidad ha llegado hasta los soportes. Algo tan sencillo que era una goma o que veíamos como una goma de carga, en la actualidad Audi, Honda, Mercedes, BMW, por mencionarte algunas marcas, ya implementan energía electromagnética o corriente electromagnética para aumentar la dureza de los soportes. O sea, ya la electricidad, gracias a la electrónica, llega cada vez a más componentes que creíamos hace, por lo menos yo hace 10 años, que
que trabajaba, yo veía esa parte muy lejos de decir cómo se va a aplicar una electrónica, una electricidad, una suspensión, cómo va a haber componentes piezoeléctricos que tengan funcionamiento mecánico como un amortiguador, en este caso como un soporte. Bueno, ya los hay, los amortiguadores reológicos también trabajan de una forma similar con campos electromagnéticos. Entonces, bien importante ya en la actualidad comprender, entender qué es la electricidad. La electricidad, pues al final, como lo mencionaba el Inge Toño, pues es un fenómeno natural, físico. Obviamente lo estudia la parte o una de las ramas de las ciencias que es la física, donde vamos a encontrar corriente eléctrica, electromagnetismo, campos magnéticos, lo que son imanes. De esa manera podemos comprender de mejor manera de todo lo que vamos a ver más adelante, que ya nos vamos a meter a lo que es la electrónica, pero ya electrónica aplicada, para saber cómo funciona realmente un componente internamente, cómo lo vamos a diagnosticar y por qué lo vamos a diagnosticar. Son conceptos muy básicos. Hablábamos hace rato de lo que es el amperímetro. Voy a pedir que me presten tantito la pieza. Este es normalmente nuestros multímetros traen la escala de amperes. Así nada más, porfa. Ya también es indispensable contar con este tipo de multímetros o de amperímetros que nos van a ayudar o nos van a facilitar tomar una lectura. Y no solo eso, gracias al ganchito, si tenemos la comprensión y la pericia de interpretar los valores que nos da, nos ayuda a identificar un cortocircuito dentro de un arnés y nos evita lo que les comenté hace un momento de agarrar cable por cable y empezar a revisarlos. Esto nos va a facilitar mucho el trabajo. En próximas sesiones que vamos a tener, compañeros, no se las pierdan, vamos a ver lo que es el uso de un multímetro y sus escalas. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver varios tipos de multímetros, desde el que viene en lo que es nuestro escáner, multímetros de este tipo, el multímetro que se usa ya con escalas de voltaje, de amperaje ya predeterminadas y los que ya son de autorrango. Vamos a comenzar a ver toda, toda esa parte del uso de la herramienta de diagnóstico. Por favor, no se los pierdan, van a estar bien interesantes. Yo de antemano les pido una disculpa, la verdad es que tenía muy cerrada la garganta y me ha estado costando un poquito de trabajo hablar, pero sin embargo no dejo de hablar. Quiero pedirles un aplauso para el Inge Toño, que ahí me hizo favor de cubrirme en lo que me, me alivianaba. Quiero pedirles también un aplauso para el Inge Javier, que nos brindó una información bien oportuna y bien interesante, sobre todo de la grasa, y en esta cinta, la Solucinta, que para mí es un producto muy, muy interesante. Y yo ahorita ya me eché mi pastillita de miel, voy a hacer mis gárgaras de Carbuclin con tantito bicarbonato para mañana amanecer de mejor forma, porque los mecánicos somos así. Usamos el Carbuclin hasta para freír blanquillos, dicen por ahí. ¿Usted qué opina, Inge? Javi. Yo he visto que hay algunos mecánicos que utilizan el Carbuclin hasta para sellar heridas. Cuando tienen una herida que no para la sangre, Carbuclin y más que suficiente. No, exactamente. Ya nada más para despedirnos, dice por aquí Juan José, que se mejore pronto. Gracias, Juan José. Verás que sí, ya con unas inyecciones pronto quedaremos bien. Eh, Quiero invitarlos también a ti, Inge, a que se metan a nuestras páginas de redes sociales, lo que es Facebook, donde repetimos acá en YouTube los webinars con toda la información que damos técnica, toda la información de los productos que nos presentaste, Inge, y lo que es nuestro Instagram. Y obviamente copien este código para que entren a lo que es nuestro Telegram, para que lleguen las notificaciones de webinars. Y si nos hacen el favor y si estas sesiones les gustan, pues compártanlas por favor con sus allegados. Eh, Dice por aquí Martín, decimos que para todo mal mezcal, pero para todo bien. También. También, y ya para radio es litro y para medio saludos. No, ya con un litro yo creo que ya no amanezco, mi estimado Iván, pero sí voy a tomar en cuenta
Eso yo creo que va a ser lo más viable. Pues de antemano, Inge, Javier, te agradezco. Gracias, Inge, por la invitación y pues, cualquier cosa estamos a la orden. Al contrario, Inge, y por último, pues darle aquí las gracias al Inge Toño que nos hizo favor aquí de, de apechugar los trancazos al principio, en lo que yo me sentí un poquito mejor. Pueden mandar el link de Telegram, claro que sí, Humberto. De nuestra parte, ha sido todo, ingeniero Javier, les deseamos lo Saludos. mejor de lo mejor. Y ya no nos vemos, que tengan bonitas vacaciones a quienes salen de vacaciones y quienes nos quedamos a trabajar, pues a darle con todo al trabajo. Les deseo que tengan un buen periodo de puente en el que sigue. Muchas gracias. Nos vemos. Saludos, cuídense.